Saludos a todos, un gran abrazo a quienes están viendo este video. Pues rápidamente pasamos al tema que nos ocupa hoy. Hoy trataremos acerca de la concordancia bíblica sobre un gobierno mundial. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a este tema? Y por supuesto vamos a desarrollar varios tópicos, entre ellos pues, como pueden observar, está la hegemonía del poder, grandes imperios, la evolución científica y tecnológica, acontecimientos bélicos, salud y clima, directrices globales y supuestas rutas de solución. También los últimos tiempos para la humanidad. Vamos a tocar ese aspecto también ampliamente. Conceptos como el arrebatamiento, el anticristo y su gobierno mundial. Así que tenemos hoy un buen material que vamos a ir desarrollándolo. El primer punto, bueno, es la hegemonía del poder y grandes imperios. En el transcurso de la exposición iremos entendiendo por qué hemos tocado cada uno de estos segmentos y al final en qué concluiremos. Entonces, pues, pasaremos a relatar, sin más dilación. Nos encontramos aquí con una secuencia, digamos, histórica de los principales imperios que dominaron el mundo en su momento, ¿no? En el orden cronológico que podemos observar, primero el egipcio, luego el asirio, el imperio babilónico, medo-persa, griego y el romano, ¿no? ¿Por qué es importante mencionarlos? Porque, como pues titula este video, esta aplicación, hay una correlación, hay una concordancia bíblica respecto a estos datos históricos. El último imperio que hemos observado allí fue el Imperio Romano. Entonces, en la caída del Imperio Romano, o a la caída del Imperio Romano, se inicia la Edad Media, ¿no? Estamos hablando de entre los años 476 al 1492, ¿no? Es decir, se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Esto fue por pato a través del rey Odoacro, ¿no? Rey de los Érulos. Y termina con la caída del Imperio Romano, pero de Oriente, o el Imperio Romano Bizantino, ¿no? En el 1453, con la caída de Constantinopla. Pero también se le considera el término de la Edad Media coincidentemente con el descubrimiento de América, ¿no? En el 1492. Luego de la Edad Media, por supuesto, empieza la Edad Moderna, ¿no? Se inicia con el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa en 1789. Luego, pues, pasamos a la Edad Contemporánea, que se inicia desde la Revolución Francesa y que va hasta la actualidad. Pero dentro del periodo de la Edad Contemporánea, pues también hemos observado que se desarrolló, ¿no?, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con una pretensión alemana en ambos casos, ¿no? En la Primera Guerra Mundial perdió Alemania, ganó la alianza de Estados Unidos con Gran Bretaña y Francia. Se firma el Tratado de Versalles en el 1919, donde finaliza, pues, la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial también culmina con la rendición alemana, victoria de los aliados, Francia, Polonia, Reino Unido, la Unión Soviética, China y Estados Unidos. Entonces, pero de todas estas coaliciones, potencias, no se logró hasta ahora concretar un imperio que gobierne el mundo tal cual, ¿no? Después del Imperio Romano, ¿no? No ha sucedido. Por eso que en esta gráfica vemos que hay un interrogante, ¿no? ¿Qué acontecerá? ¿Qué sucederá? ¿Qué se proyecta? Pues, pero al respecto, la Biblia también nos da interesantes pautas como la que estamos ahora observando, ¿no? La concordancia bíblica que estamos aplicando en esta etapa de la exposición refiere a,
o se relata, se explica en el contexto del capítulo 2 de Daniel, ¿no? Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor y relata a partir de ahí, a partir de su estatus en Babilonia, en adelante los imperios por venir en el mundo, los imperios que han de venir. Es muy interesante porque Daniel le dice al rey, estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que habría de ser en lo porvenir. Él le dice esto a consecuencia de que el rey solicita a los sabios, no que le interpreten el sueño, sino que le revelen qué ha soñado, porque si yo cuento un sueño, se presta a múltiples interpretaciones y él no quería ser engañado. Entonces Daniel le transmite lo que soñó y se lo interpreta, pero comienza con esta narrativa diciéndole, tu rey, tú esperas saber lo que ha de venir en el futuro, y quién no, ¿no? ¿Quién no desearía saber lo que va a acontecer en el futuro? Entonces parte del sueño es el relato de esta estatua, ¿no? Que se divide pues en 5 partes, ¿no? La primera parte, que es la cabeza de oro, representaba, según la interpretación divina revelada a Daniel y transmitida al rey Nabucodonosor, la cabeza de oro representaba precisamente al rey Nabucodonosor y su reino de Babilonia. Segundo, el pecho y los brazos de plata representaban a Ciro y su reino de Media y Persia, o Medo-Persa, ¿no? 3, estamos hablando del vientre y los muslos de bronce, representan a Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno de Grecia, ¿no? Esto lo sabemos por historia universal. 4, que son las piernas de hierro, representaban al Imperio Romano, representarían al Imperio Romano. Y 5, que son los pies de hierro y de barro, representarían a diversas naciones de gran poder económico, pero que aún no han gobernado en conjunto, ¿no? Que se mezclarán por medio de alianzas humanas, posiblemente la Unión Europea. La Unión Europea sabemos que es una asociación económica, ¿no? Económica y política, formada por 27 países de Europa, precisamente, ¿no? Pero que han delegado parte de su soberanía en instituciones comunes, que tienen muchas entidades en común, ¿no? Para tomar decisiones democráticas en asuntos de interés en común también. Por eso que correlacionamos esta verdad de la Unión Europea existente hoy por hoy con la interpretación de los pies de hierro y de barro de esa estatua, ¿no? Donde también se forma un interrogante, porque precisamente es un imperio, es un reino que aún no ha venido, que aún no está definido. En la siguiente temática vamos a describir la evolución científica y teológica, y tecnológica, perdón, ¿no? La evolución en la historia y por supuesto su concatenación bíblica al respecto. Bien, tenemos aquí unos tópicos interesantísimos que vamos a ir relatándolos. ¿Cómo evoluciona la ciencia? ¿Cómo evoluciona la tecnología? Hablaremos primero de la navegación, ¿no? Lo que lo tenemos graficado ahí, porque con un velero. Recordemos que en el actual Egipto, hace unos 5000 años, el hombre se apoyó por primera vez en las velas para desplazarse sobre el agua. Asimismo, a finales del siglo XV, todos sabemos que los españoles desde Europa llegan a América con barcos también impulsados por aire, barcos de vela impulsados por aire, las carabelas, ¿no? De Colón, quien no las conoce. Y otros antes de Colón incluso, ¿no? Pero en 1787 se da el gran salto, ¿no? Donde John Fitch hace navegar el primer prototipo de barco de vapor, ¿no? Evolucionando así la tecnología de la navegación. En el campo de la astronomía, pues ha existido descubrimientos y estudios notables, ¿no? Respecto a la Tierra, los planetas, el sistema solar, la astronomía en general, ¿no? Destacables o destacados, Nicolás Copérnico en el año 1473, Galileo Galilei en el 1564, Johannes Kepler 1571, y dicho sea de paso,
los mencionados, todos eran creyentes cristianos. Bien, entonces hay otros aspectos que tomar en cuenta. No sé si hemos pasado por alto, me parece, sí, las leyes de la física también es otro aspecto tecnológico y científico, diría yo, a considerar, ¿no? Estas leyes nos rigen hasta hoy. La gravedad, el espacio, el tiempo, la relatividad. Por supuesto, es imposible dejar de mencionar a Isaac Newton, 1643, Albert Einstein, 1879, también creyentes. Y vamos a pasar a hablar ahora de la primera revolución industrial, del 1784 al 1870, ¿no? Allí pues destacaremos o nombraremos a James Watt, el ingeniero que impulsó la revolución industrial, la primera, ¿no? Que su concepto es que fue el cambio, o es el proceso de cambio de una economía agraria y artesanal a una dominada por la industria, ¿no? Y la fabricación de maquinarias. Este proceso se inició en Gran Bretaña. Bueno, desde ahí se extendió a diferentes partes del mundo, ¿no? Hasta que más adelante vino la segunda, tercera y hoy estamos experimentando tal vez la cuarta revolución industrial. Bueno, respecto a los motores y aeronáutica, ¿qué podríamos decir? La creación del primer y verdadero motor de combustión data del año 1820 por el reverendo W. Cecil de Inglaterra, ¿no? Que da origen a su aplicación y desarrollo en otras industrias también. El 29 de enero de 1886, Carl Benz patentó su vehículo motorizado con motor de gasolina de 3 ruedas. Ahí fue el día del nacimiento del automóvil, tal vez. En 1903, Orville Wright creó la primera máquina voladora, lo que ahora podrían ser los aviones, ¿no? Y todos sabemos que en 1969 se lanzó el primer cohete a la Luna, ¿no? El Apolo 11, comandado por Neil Armstrong, quien fue el primer hombre en pisar la superficie lunar. Es decir, desde el inicio de la primera revolución industrial hasta el lanzamiento del primer cohete a la Luna, pasaron casi 200 años, no más, ¿no? Y ya estamos viendo cómo se da todo este desarrollo de la ciencia y vamos a seguir citando en realidad otros aspectos en ese sentido. Vayamos al campo de la medicina. En el campo de la medicina, nos estamos olvidando de un detalle muy importante. Sí, en el campo de la tecnología de comunicación celular, de verdad que estamos pasando por alto algo tan conocido y tan elemental para cada uno de nosotros hoy por hoy. Las tecnologías de comunicación celular, hoy tenemos la 5G, pero empezaron con la primera G, ¿no? Con la 1G, era un tema de voz básico en el 81, estamos hablando ya ya en el siglo XX, la 2G, que era un mejoramiento de voz respecto a la anterior en el 1992, la 3G se caracterizaba porque ya se podían enviar mensajes de texto, ya había una cámara, ya había internet, esto en el 2001. Por supuesto la 4G, que hasta ahora la tenemos mucho, que incluye todo lo antes mencionado con una mejora, por supuesto, de la velocidad y también se incorporaron las videollamadas. Y la 5G, que se está posicionando casi en su totalidad en el mundo, que abarca todas las tecnologías anteriores, datos de alta velocidad, calidad de Ultra HD, 10 veces más rápida que la 4G, por supuesto, cero en tiempo de respuesta, casi cero en tiempo de respuesta, y esta aparece a partir del 2020. Bien, en el campo ahora de la medicina, podemos mencionar 1869, el biólogo suizo Friedrich Miescher descubrió una molécula presente en todos los núcleos celulares de las células, conocida como ácido desoxirribonucleico o ADN, ¿no? Esto importantísimo para el estudio de la genética humana. 1967, el cirujano cardíaco Christian Barnard, de Sudáfrica, realiza el primer trasplante de corazón de humano a humano. 1997, el embriologista Ian Wilmot
del Instituto Roslin gestó la primera clonación de la llamada oveja Dolly. Pues hoy por hoy, ¿quién no conoce, sabe ya algo, incluso utiliza ya la inteligencia artificial, la IA, ¿no? Esta nace a mediados del siglo XX y consiste pues en la capacidad que las computadoras tienen o adquieren, ¿no?, para realizar tareas propias de la inteligencia humana, ¿no? Emula nuestras redes neuronales biológicas, pues con el fin de imitar la estructura del pensamiento humano y hasta el lenguaje, ¿no? La inteligencia artificial, pues sabemos bien que nos brinda diversos productos, herramientas para muchos usos y fines en el campo académico, industrial, doméstico, como podemos leer, ¿no? Realmente se va a dar y se tiene que dar inevitablemente una evolución fantástica de esta inteligencia, ¿no? De modo tal que tomará conciencia de su propia existencia, es decir, la inteligencia artificial se convertirá en un ente con vida y con conciencia. Interesante y peligroso, ¿no? Y por supuesto hay una concordancia bíblica de todo este segmento que hemos relatado, ¿no?, sobre la evolución científica y tecnológica. También Daniel nos acompaña aquí en el capítulo 12 de este libro. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esta afirmación, la ciencia aumentará, yo la podría denominar como una afirmación circular de vigencia constante. Es decir, esta profecía es de 600 años antes de Cristo, pero prevalece y prevalecerá cada vez que uno la lea. La ciencia no dejará de aumentar de forma permanente. De aquí a 10 años puedo volver a leer este pasaje y me seguirán diciendo que la ciencia aumentará, que no se va a detener. Y parte de esta verdad se visualiza y se muestra en esta imagen que grafica un poco el metaverso y por supuesto todas las características del mundo que se proyecta y parte del cual ya estamos viviendo. Bien, sin más dilación, pasamos ahora a los acontecimientos bélicos, salud y clima. Acontecimientos bélicos a través de la historia, ¿no?, episodios tocantes a la salud y por supuesto al clima. A eso se refiere. Bien, vamos a comenzar hablando un poco acerca de las guerras y los conflictos en el mundo, ¿no? Los del siglo XX, puntualmente, los que tenemos más en nuestra inmediata memoria, porque por supuesto han habido guerras y conflictos en el siglo XIX, XVIII, XVII, en fin, y mucho más atrás. Pero esos son los principales ocurridos nada más en el siglo XX, ¿no? La Primera y Segunda Guerra Mundial, Perú y Ecuador, en 1941 al 42, la Guerra Fría del 47 al 91, Estados Unidos y Vietnam del 55 al 75, la coalición de 34 países liderados por Estados Unidos versus Irak, la famosa Guerra del Golfo, esto en el 90 al 91, en el año 2022, Rusia y Ucrania, y desde el año 1947 hasta la actualidad, al igual como todavía persiste la guerra de Rusia y Ucrania, pero desde el 47 se iniciaron los conflictos entre Israel y las naciones árabes. Ahí figura la guerra de los 6 días, Yom Kippur, entre otras, ¿no? Y hasta la actualidad prevalece. Todavía existen conflictos y guerras de Israel con las naciones árabes, hoy por hoy, lamentablemente, Palestina, Gaza, y pues las coaliciones terroristas también. Entonces, al respecto, ¿qué nos dice la Biblia? ¿No? La Biblia se ocupa de este tema en el capítulo 24 de Mateos, en el verso 6 y 7, dice ahí: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Palabras directas de Jesucristo. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que todo esto pase.
Porque se levantarán, dice el Señor, nación contra nación y reino contra reino. Cuando Jesús hablaba de estas cosas, recién era el siglo I, ¿no? Y o coincidencia o casualidad, no, sino que Dios es verdadero y se cumplió a cabalidad la profecía de Jesús y se sigue cumpliendo, ¿no?, desde el siglo I hasta el siglo actual en el que estamos. No han dejado de haber guerras, más bien consecutivas y de mayor intensidad y más cruentas. Bien, otro punto al que vamos a pasar ahora son las pestes y las plagas. Esto tocante a la salud, por supuesto. Y hay una enumeración de algunas pandemias, como la Gran Peste de Marsella en 1720, el cólera 1820, la gripe española 1920, luego la conocida gripe aviar del 97, la gripe porcina en el 2009 y el coronavirus, parece que no se puede pronunciar, ¿no?, en el 2020. Y casualmente, cada 100 años se da una pandemia, ¿no? Si seguimos la cronología que figura ahí abajo. Y hoy por hoy siempre nos siguen acompañando el dengue, el paludismo, etcétera, ¿no? Es decir, no nos libramos de plagas, no nos olvidamos de epidemias y menos de pandemias. Siempre están presentes en la historia de la humanidad. También tenemos que hablar acerca de actividad sísmica. ¿Por qué? Porque esta siempre está presente en el mundo, ¿eh? Por ejemplo, en el siglo actual en el que estamos, en el año 2011, solo en ese año, se suscitaron 2.481 terremotos de grado 5 a más. Solo en ese año, en diferentes partes del mundo. Y ojo, a que mientras más grande es el periodo entre un gran sismo y otro, la cantidad de energía que se libera es mayor. Eso es un principio, un axioma científico, ¿eh? Particularmente en Lima, Perú, el silencio sísmico es de más de 270 años, ¿no?, desde 1746, que hubo el último gran terremoto en Lima y Callao. ¿Cuál sería la concordancia bíblica para estos dos aspectos que acabamos de mencionar? Volvemos a Mateo, al capítulo 24, y nos dice el Señor: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Una vez más, el cumplimiento bíblico en todo su rigor y cabalidad, ¿no? El libro del profeta Isaías, en el capítulo 26, nos dice lo siguiente: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Si tomamos atención, este relato podría resultarnos conocido respecto a los acontecimientos en el año 2020-21, ¿no? Donde estábamos tras nuestras puertas, donde tendríamos que escondernos o refugiarnos por un poco de tiempo y no salir hasta que pase todo ello, donde la tierra no encubría a los muertos, sino más bien estaban expuestos y caían por doquier. La Biblia, una vez más, se cumple lo que dice. Bien, alteraciones climatológicas. Todas las hemos experimentado, en cualquier parte del mundo se suscitan. Puntualmente, el calentamiento global, que es el trastorno del efecto invernadero, es decir, es el aumento de la capacidad de retención del calor del sol por parte de la atmósfera. Cuando eso se trastorna, cuando el efecto invernadero se trastorna y retiene más calor del debido, impidiendo que éste escape al espacio, pues es cuando se produce el calentamiento global. ¿Por qué es importante definir ese concepto? Tan igual como lo será definir el concepto del fenómeno del niño y de la niña.
El fenómeno del Niño se produce cuando los vientos alisios se debilitan, ¿no? Permitiendo la llegada a Sudamérica de las aguas cálidas del Pacífico y desplazando las aguas frías de la corriente de Humboldt, ¿no? Por el contrario, el fenómeno de la Niña se produce al intensificarse los vientos alisios y quedando en la superficie las aguas más profundas y frías del Pacífico ecuatorial, ¿no? Es lo opuesto uno del otro. Y ahora que sabemos rápidamente, que hemos repasado el concepto de cada uno de estos fenómenos y también los tenemos graficados en imagen de abajo, pues vamos a ver cuáles son los efectos que producen estos dos fenómenos o alteraciones climáticas. El primero es el estrés hídrico, porque puede haber inundaciones por un lado y por otro desertificación, sequías, ¿no? Países como Uruguay, Panamá, México, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, hasta el año pasado experimentaban sequías terribles, ¿no? Otro efecto es la pérdida de agua potable, ¿no? Y sepamos que aquí en el Perú, la laguna Marcapomacocha, que abastece aproximadamente del 65% de agua para Lima y Callao, ha disminuido alarmantemente sus niveles, ¿no? Tanto así que la autoridad nacional no puede garantizar, ¿no?, un suministro total de agua para este y para los próximos años. Eso es preocupante, ¿no? Ahí tiene que ver con el deshielo y por supuesto directamente relacionarlo con el calentamiento global. Ahora, sabemos por teoría que el 70% del planeta está cubierto de agua, ¿no? Y si juntamos toda esa agua, tendríamos un total de 1.400 kilómetros de diámetro. Claro, sumamos ahí el agua de los océanos, ríos, lagos, hasta el vapor, ¿no? Pero de este total de 1.400 kilómetros de diámetro, solo tenemos 273 kilómetros que representan el agua potable, el agua dulce. Y de esos 273 kilómetros de diámetro, solo podemos acceder a 53 kilómetros de agua bebible. Esto representa el 19% nada más de ese total de agua potable. O sea, es demasiado poco para los casi 8.200 millones de habitantes que tiene el mundo. Estamos hablando a nivel mundial. Solo podemos acceder al 19% de este pequeño total de agua potable del mundo. Solo nos es bebible el 19% y cada vez es menos. Otro efecto es también la alteración en la agricultura, la afectación de la agricultura. Hemos puesto dos ejemplos de productos, los más comunes, el limón y la cebolla. ¿Qué cosa pasó también el año pasado? El limón subió de precio, estaba por las nubes, al igual que la cebolla. ¿Qué pasaba? En el caso del limón, las lluvias abundantes eran tan abundantes que perjudicaban la floración de este producto. Entonces no fructificaba, era escaso y subía de precio. Para el caso de la cebolla era lo contrario, ¿no? El incremento de la temperatura no permitía desarrollar la vulva de ese producto. En ambas situaciones, o en el caso de ambos productos, se disminuía la producción y el agricultor tenía que invertir igual, o tal vez hasta más, para regular las condiciones fitosanitarias principalmente de estos elementos, ¿no? Pesticidas, fungicidas, o sea, experimentaban pérdidas y los productos se encarecían. Entonces la afectación de la agricultura es receptor del impacto directo de los acontecimientos del clima. ¿Cuál sería entonces, mis estimados, la concordancia bíblica respecto a esta situación? Porque la hay, existe. Y pasamos al libro de Isaías, el capítulo 24, y nos narran lo siguiente. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová
ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Parte de la narrativa de Isaías en este capítulo 24 es deslizar la responsabilidad a que a causa del hombre y su pecado y su mala conciencia produce perjuicios a la tierra. Y sabemos que la debilitación de la capa de ozono es también a razón de las contaminaciones que el hombre produce. Tenemos unas imágenes que grafican una tierra óptima versus una tierra a la izquierda desolada. La disminución de los niveles glaciales, los deshielos, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a tocar el segmento de las directrices globales, supuestas rutas de solución. Para todo esto que acabamos de enumerar, para todos estos acontecimientos que han suscitado en el mundo, guerras, aspectos de la salud, aspectos en el clima. Hay unas directrices globales al respecto ya. Sin embargo, deseo citar muy bien la palabra supuestas, rutas de solución también, porque no están así en verdad. Miren ustedes, este es un tema que vamos a desarrollar en el próximo video más ampliamente, pero que hemos sintetizado en una muestra, unas verdades interesantísimas. Pero como les repito, esto es un tema que se va a desarrollar ya en un video exclusivo, pero hoy queremos enfocarlo así. Para entenderlo mejor, vamos a visualizarlo de derecha a izquierda. Vamos a comenzar poniendo como ejemplo al Perú, para entender pues que existen organismos en el Perú que buscan soluciones integrales para la población, buscando bienestar, en fin. Sin embargo, y lo lamentable es que todo aquello se plantea en rigor y en sometimiento a organizaciones u organismos supranacionales. Tenemos aquí la Constitución del Perú, la visión del Perú al 2050, que fue un documento formulado íntegramente el Perú, con objetivos para Perú y por Perú, pero que más adelante tuvo la intervención de la ONU en un marco de cooperación, ¿no?, internacional, y se trastorna, diría yo, por aplicar esa palabra, esa visión al 2050, y todos estos elementos, tanto la parte legal como las visiones y programas y proyectos, formulan y dan a luz, hoy en día ya, al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Así se llama, lo pueden googlear. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Y este plan se rinde y se somete a directrices internacionales, a organizaciones supranacionales. Nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Nacional tiene que someterse a la Agenda 2030, que sabemos pues que la Agenda 2030 es un plan globalista, ¿no?, que está fijada desde exactamente 25 de septiembre de 2015, bajo un conjunto de objetivos globales que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar
la prosperidad para todos. Así dicen. Tienen metas que deben alcanzarse para el año 2030, de ahí el nombre, ¿no? Pues esta agenda constituye una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas, por la ONU, por supuesto, pero también, entre comillas, diríamos, capturada por intereses privados, ¿no? De élites de poder. Y ya en el año o sea, desde el año 2000 al 2015 ya se habían diseñado también mundialmente 8 objetivos de desarrollo del milenio, llamados ODM. Pero ahora la Agenda 2030 contiene objetivos, pero de múltiples dimensiones. Y son 17 objetivos ahora que tiene, llamados ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tienen 169 metas, 231 indicadores y constituyen un marco de referencia universal que se deben aplicar a todos los países, vislumbrando así un gobierno mundial. Por eso que en la imagen estamos observando que la Agenda 2030, al final de los procesos que va a tener, y ahora mismo en septiembre de este año, se va a realizar la cumbre del futuro de la ONU, y esta, asimismo, dará a luz al Pacto para el Futuro. ¿Qué acuerdos habrá? Lo más probable es que se determinará en principio la eficacia de la Agenda 2030, a ver desde 2015 hasta ahora cuáles han sido sus avances. Probablemente analicen la eficacia y también su posible ampliación. Tal vez hablaremos de una Agenda 2050. Pero todo ello recae al final en que hay, esa imagen nos parece conocida, la hemos visto antes, ¿no? Se busca un control mundial. Si hay directrices, si hay normas universales, es porque tiene que haber un gobierno universal. Es porque no se comparte todo esto de gratis. Profundizaremos de ello en un próximo video. Pero era importante mencionar que las grandes élites de poder, pues, de alguna forma buscan dar solución, ¿no?, a estos conflictos, problemáticas y situaciones que acontecen en el mundo. Pero solo al oído de ellos, a la voz de ellos, a la visión de ellos. Nadie nos ha preguntado. Pasamos rápidamente a otro punto. Vamos a hablar ahora de los últimos tiempos para la humanidad. Porque nos encontramos, sí, en efecto, en los últimos tiempos para la humanidad. Vamos a tocar el tema del arrebatamiento, el anticristo y su gobierno mundial, como dijimos. Vamos a dejar que la Biblia por sí sola nos diga. Ya hemos demostrado desde el inicio de este video cómo concuerda, cómo existe coherencia y armonía entre las profecías de la Biblia, entre lo que la Biblia pronosticó y los acontecimientos ocurridos en el mundo, en los diferentes ámbitos. Armoniza tal cual. Pues veamos a ver qué nos dice la Biblia ahora respecto a los últimos tiempos para la humanidad. Vamos a empezar describiendo en qué contexto del tiempo estamos, ¿no? El contexto del tiempo en el que estamos viviendo. Para ello, dejemos que el profeta Osea, en su capítulo 6, nos diga lo siguiente. Nos dará vida después de 2 días. El tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Cuando leamos a Pedro, vamos a tratar de correlacionar lo que Oseas nos acaba de mencionar. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, nos dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Oseas nos decía que en el tercer día estaremos delante de él. Entonces, esto se cumple no solo metafóricamente, ¿no?, sino bajo el enfoque de Jesús como Mesías, que dijo, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso está en Juan capítulo 14, ¿no? Y ya estamos dentro del año 3000. Es decir, si un día es igual a 1000 años, pues entonces estaremos delante del Señor en el tercer día, que equivale al tercer milenio.
Y ya estamos dentro del año 3000. Estamos viviendo 24 años del año 3000. Pues entonces, siendo así, en cualquiera de estos años que resten para fijar el año 3000, ocurriría la venida de Jesús. Estamos dentro del periodo donde vamos a estar delante de Él. Y estar delante de Él tiene una connotación importante que la vamos a descubrir más adelante. Pero de todo esto que hemos hablado, también Pedro nos dice lo siguiente. En segunda de Pedro, capítulo 3, ahora en el verso 9, lo que vemos en rojo en la imagen, nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Importantísimo, ¿no? El Señor es paciente. Él maneja los tiempos y las sazones, dice la Biblia. En Él está el saber cuándo y cómo. Es decir, así el asunto fuera matemático y supiéramos el día y la hora exactos de la venida del Señor, así lo supiéramos con exactitud para así, pues tal vez esperar unos instantes antes y arrepentirnos, ¿no? Y ser salvos, ¿no? Pero nada nos asegura que sigamos vivos hasta ese momento. Nuestra vida puede terminar hoy, puede terminar más tarde, nada más, puede terminar mañana. No podemos asegurar nosotros que vamos a seguir vivos hasta tal o cual fecha que podamos aventurarnos a decir de la venida del Señor. Sabemos que estamos en ese plazo. El año 3000 tiene 1000 años, ¿no? Tenemos 1000 años para eso. Estamos ya 24 de esos 1000. Pero así sepamos o supongamos que el Señor retarde su promesa de su venida, nos dice Pedro que eso lo hace porque Él espera que todos procedamos al arrepentimiento. Por ello la clave es vivir cada momento, cada segundo de nuestras vidas, cuidando nuestra salvación con temor y con temblor, irreprensibles en santidad, dice su palabra. Esa es la clave, vivir cada instante, cada segundo de nuestras vidas así, visualizando que Él viene en cualquier momento. Pero, ojo, ¿no? Estamos dentro del contexto de los tiempos finales, sí, por todo lo que hemos revisado de la tecnología, de los acontecimientos climáticos, de las guerras, de los temas de salud que nos aquejan. Todas estas profecías de la Biblia se han venido cumpliendo y se siguen cumpliendo. La ciencia ha aumentado. Entonces, estamos más que nunca, tenemos que estar más que nunca ahora advertidos y alertas. Bien, dentro después del contexto de los últimos tiempos para la humanidad, pues por supuesto tenemos que hablar acerca de este tema del arrebatamiento de la iglesia, con dos citas de la Biblia muy puntuales, ¿no? ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? La venida de Cristo de forma no visible para llevarse a los suyos. Es un concepto que todo el mundo lo debe saber, ¿no? Donde literalmente las personas van a desaparecer y habrá gran llanto, gran conmoción. Jesús viene por su pueblo, de la religión que sea, del estrato social que sea. Él viene por un pueblo santo y apartado del pecado. Ahora, esto que las personas van a desaparecer podría sonar fantasioso, irreal, utópico, pero la Biblia así lo dice, lo vamos a revisar ahora. Y ya algunos detractores se han adelantado a la explicación de este hecho porque saben que es verdad. Se han adelantado diciendo, pues esto van a venir los ovnis, ahora el término más actual es FANI, ¿no? Fenómenos aéreos no identificados. Va a haber abducciones, ¿no? Encuentros del tercer tipo. No hace mucho, unos meses atrás, había unos testimonios, ¿no? Testimonios de exmilitares de Estados Unidos que manifiestan que ha existido supuestas evidencias de organismos no humanos, dicen, ¿no? Bueno, un organismo no humano es un perro, es un mono, también es un organismo no humano. No sé a qué se habrán referido, queda mucho para la imaginación ahí, ¿no?
También se les llama a los hermanos superiores, ¿no? Superiores a nosotros, pero sus naves se estrellan, no sé cuán superiores puedan ser, ¿no? Entraría tal vez en escena si el proyecto Blue Beam. Googleenlo, a ver, para que vean de qué se trata, ¿no? Es un sistema de efectos visuales, hologramas y de control mental muy sofisticado, ¿eh? Y en China hay unas publicidades al respecto. Tal vez entre en escena ello cuando suceda el rapto de la iglesia y cuando las personas desaparezcan y no encontremos a nuestros familiares, a nuestros hijos pequeños, ellos que no están, que están libres de pecado, ¿no? Que están apartados del pecado, que son santos. ¿Qué dice la Biblia al respecto de este acontecimiento, no? Dice, el capítulo 17 de Lucas, versos 34 al 36, para sintetizar, nos dice el Señor Jesús: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿A qué se refiere? A ver, apliquemos nuestro sentido común. ¿A qué creen que se refiere el Señor aquí? ¿Por qué le hemos creído todo aquello que mencionaba de las guerras, de las pestes, de los terremotos y que ha sucedido? ¿Y por qué ahora no creerle? ¿A qué creen que se refiere? También en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versos del 16 al 17 nos dicen: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor delante de Él. Leíamos al profeta Oseas anteriormente. Nos resucitará, en el tercer día estaremos delante de Él. Y un día es como 1000 años. En el tercer milenio tenemos que estar delante de Él si queremos ponerle un espacio de tiempo. No una fecha, no un día ni una hora, ¿no? Ya hemos hablado al respecto. Bien, en los últimos tiempos para la humanidad también se dará la aparición del anticristo, de ese personaje que va a terminar de concretar el gobierno mundial. No es ajeno este tema, no es un cuento, no es una situación que debamos tomarla en poco o con gracia de repente. No, son hechos concretos bíblicos, son verdades profundas y claras, bíblicamente escritas. Y en realidad este tema del anticristo, de todos los que hemos tocado en esta presentación, es el más amplio. Es decir, hay muchísimo material bíblico al respecto, tanto así que he tenido que reducir algunos. Pero bien, antes de entender el concepto, la personaje del anticristo, vamos a fijarnos en esta imagen del lado derecha, donde se menciona que hay un cálculo de años en el contexto bíblico profético. ¿Por qué es necesario entender la equivalencia de años? Porque se va a hablar mucho en los siguientes textos al respecto. En Levítico capítulo 25, verso 8 dice, ¿no? Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. 7 por 7. La equivalencia sería: una semana es igual a 7 años. Media semana, 3 años y medio. Y 3 años y medio equivalen a 42 meses o 1260 días. Ojo allí, porque los textos que vienen a continuación respecto al anticristo van a tener que ser explicados de acuerdo a estas equivalencias que acabamos de narrar. En realidad, el año profético consta de 360 días, perdón. El año profético consta de 360 días. Dios gobierna el curso y el cumplimiento de la profecía bíblica a base del año bíblico, no a base del calendario gregoriano, ¿no? El año consta de 365 días. El calendario gregoriano, 365 días.
calendario bíblico profético, 360. ¿Ok? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Bien, respecto a su aparición, a la aparición del anticristo, citamos a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, del verso 7 en adelante. Y vamos a leerlo juntos porque se encuentra en la presentación. Como le dije, la Biblia por sí sola va a explicar esto. En realidad, vamos a tratar de darle nosotros un poco la comprensión del tema, la forma, pero la Biblia por sí sola es clara, puntual al respecto. Segunda Tesalonicenses dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿A qué se refiere este texto? Sobre cuándo aparecerá el anticristo se relaciona con el retorno no visible de Cristo, precisamente con el arrebatamiento anterior, ¿no? Donde aquí la palabra señala, aquí está señalando que después de este evento aparece el anticristo, inmediatamente después. ¿Por qué? Porque dice que su manifestación está condicionada o la impide la iglesia y el Espíritu Santo que están presentes en la tierra y aún no son quitados. Lo acabamos de leer. Entonces, mientras la iglesia esté presente en la tierra, mientras el Espíritu de Dios opere en el mundo, pues no se puede manifestar el anticristo. Cuando ya no esté, cuando la iglesia sea quitada, en la venida del Señor, en el arrebatamiento, pues aparece de inmediato el anticristo. Esa es una secuencia inmediata y lógica al respecto. Bien, está interesante el tema, ¿cierto? Seguimos. Respecto también a su aparición, vamos a ver qué nos dice Daniel aquí. Daniel en el capítulo 8, verso 23, nos dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, como quiere, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Eso nos dice Daniel en el capítulo 8. Ahora, a la derecha, Daniel en el capítulo 7, versos del 7 en adelante, nos dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. 10 cuernos es igual, pues, en similitud a 10 reyes, 10 reinos, ¿no? 10 reyes que aún no han recibido reino, ¿no? Hablamos hace un momento atrás de la Unión Europea, ¿no? Que reúne las condiciones de imperio. No es por insistir con este tema, pero es lo más próximo a la interpretación, porque tiene los vínculos prevalentes con el antiguo Imperio Romano también, la Unión Europea, en la posición donde está también geopolíticamente. La Unión Europea ya existe, ¿no? Y está en plena función, pero aún no es un reino como tal, ¿no? Pero se entendería que es de dónde surgirá el anticristo. La Unión Europea podría representar los 10 dedos de los pies de la estatua del sueño que interpretó Daniel a Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Hace un momento atrás tocamos ese tema también. Bueno, esto es respecto a cómo aparecerá,
cuál será y de qué forma la aparición del anticristo, de quién se trata. Ahora veamos cuál es su perfil y sus propósitos. También la Biblia por sí sola nos lo va a comentar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 3 al 4. Bien, nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, ¿no? Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, este personaje, el anticristo, buscará ser reconocido como redentor de la humanidad y Dios, ¿no? O sea, solo se hace pasar por Dios, como dice la Escritura. Por eso se llama anticristo, es decir, opuesto a Cristo, ¿no? Para todo ello requiere tener un control y dominio mundial, por supuesto, ¿no? Después, en Apocalipsis, capítulo 13, versos del 3 al 4, es otra concordancia bíblica, nos dice lo siguiente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esto es algo que va a pasar, que va a suceder. El mundo le dará, en efecto, reconocimiento al anticristo. Le alabarán y engrandecerán. Pero para lograr ello tendría que establecer una supuesta paz mundial, ¿no? O sea, generar soluciones en la economía de las naciones, con el apoyo de la ciencia y tecnología, dar soluciones a las diversas problemáticas que hay en el mundo, como la salud, etcétera. Precisamente lo que acabamos de observar, ¿no? Aquellas directrices globales, mundiales, se encaminan y toman forma a esto que va a representar el anticristo, a todo este sistema que el anticristo va a representar y respaldar. Qué casualidad, ¿no? Que la Biblia ya nos lo advierte, nos lo venía advirtiendo desde el siglo I, fíjense. Bueno, por supuesto, como digo, para todo esto tiene que estar apoyado de la ciencia, de la tecnología, ¿no? Para superar todas aquellas problemáticas que hay en el mundo, ¿no? Va a haber acuerdos sin precedentes, ¿no? Todo esto deberá suceder durante la primera etapa de su periodo de actuación o de reinado. Bueno, vamos a ver esto de las dos etapas en las que va a reinar el anticristo, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante también. Luego, citamos aquí a Apocalipsis capítulo 13, pero del versículo 16 al 18, y que dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, ojo, la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. 3. Aquí hay sabiduría, dice. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Estimados, hoy en día contamos con la tecnología 5G ya, ¿no? Como mencionábamos hace un momento atrás, 10 veces más rápida que la 4G. La capacidad de respuesta es casi cero, por lo cual se busca dar soluciones de interconectividad mundial, ¿no? En un verdadero tiempo real, ¿no? En una plataforma que interconecta, por ejemplo, vehículos, ya hay vehículos autónomos que hacen taxi, ¿no? En Europa, Estados Unidos. También se interconectan electrodomésticos, nuestra refrigeradora visualiza y ve qué producto necesita cambiar o qué le falta. Drones, imagínense, hasta drones que emergen a manera de reloj y que tienen una capacidad de visualización y distancias grandes, podemos seguir mencionando, ¿no? Además, equipos de uso común, ¿no? Entonces, todo esto es una poderosa red mundial de comunicaciones, y que seguirá creciendo rápidamente, ¿no? Con una próxima tecnología 6G, 7G, 8G, tal vez, ¿no? Etcétera, ¿no? Esta integración de la conectividad serviría para el desarrollo de la propuesta de la ONU, que desde la cumbre ID 2020
del año 2017, que figura al pie con letras azules, inferior derecha de la presentación. La ONU, ¿qué buscaba con esa cumbre? ¿No? Al igual que en el 2023, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el marco de la Agenda 2030, conciben un proyecto muy ambicioso, ¿no? Con alianzas de varias empresas, para resolver el problema de millones de personas que viven aún sin una identidad, ¿no?, oficialmente reconocida. Todo en la base de una infraestructura pública digital, que también se menciona, es otra plataforma que la ONU ha creado, la DPI, que es una infraestructura pública digital, donde obligatoriamente se tienen o la deben implementar todas las naciones, una plataforma o una infraestructura pública digital para el reconocimiento y la identificación mundial de todas las personas. ¿Por qué? De igual forma, apliquemos ahí nuestro sentido común. ¿Para qué? ¿Por qué se busca ello? Recordemos, en el contexto de la pasada pandemia, se implementaron en el mundo algunos mecanismos restrictivos o condicionantes, ¿no?, para realizar las más básicas, comunes transacciones comerciales. Nos exigían, por ejemplo, una constancia o certificados digitales que demostraban nuestra aptitud en nuestra salud, ¿no?, que estábamos aptos en la salubridad personal, ¿no? Sin estos certificados o constancias no podíamos realizar nuestras transacciones comerciales. Nadie puede comprar ni vender. Dice Apocalipsis acá arriba, ¿no?, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, notemos que se mencionan ahí tres mecanismos, ¿no? Tres mecanismos, que son la marca, el nombre o el número de su nombre. Tres mecanismos posibles que se podrían manejar, ¿no? Y en el mundo existen ya al menos dos que curiosamente son efectivos colocándolos en la mano derecha o en la frente. Qué casualidad también, ¿no? No, nada es de casualidad. Tenemos al famoso chip o microchip, ¿no?, una tecnología invasiva, ¿no?, que se inserta en la piel de manera subcutánea. Es una identificación que puede arrojar datos de la persona, no solo su ubicación, sino también datos de salud, ritmo cardíacos, en fin. Luego están los tatuajes de puntos cuánticos, son una aplicación de microagujas solubles a base de azúcar, ¿no?, que se disuelven bajo la piel y nos dejan puntos cuánticos encapsulados cuyos patrones pueden ser leídos, ¿no?, escaneados. No es una tecnología ajena. Señores, ya hay en cuanto al transhumanismo, que es otra temática que vamos a desarrollar en un video, vamos a conversar también de ese término y se van a sorprender. Pues, y ahora donde se busca, hoy por hoy, se busca la implementación de un sistema de identificación mundial, ¿no? Decíamos eso, ¿no? Haciendo uso, por supuesto, de toda la tecnología, la nanotecnología asociada con la inteligencia artificial, biométricamente vinculada a los servicios y derechos básicos de la persona, ¿no? Pues se toma forma así el escenario ideal para el cumplimiento bíblico del control humano, ¿no? Toda la tecnología, todas las directrices, las normas, las leyes orquestan y se confabulan y se orientan para la existencia de un control mundial. Bien, en el siguiente cuadro seguimos hablando del perfil y el propósito del anticristo. Vamos a leer lo que nos dice Daniel en su capítulo 7, verso 25. Verso 25, hablando del anticristo: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Tiempos y medio tiempo. 3 y medio. Ojo con eso. En el capítulo 9, verso 27, también de Daniel, dice: y por otra semana, ya sabemos cuánto equivale una semana de años, ¿no?, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana
3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No creo que haya sido difícil entender lo que nos transmite el profeta Daniel acerca del periodo de actuación del anticristo, ¿no? Dice que por una semana más son 7 años, de la mitad de la semana, 3 años y medio, rompe el pacto y comienzan las abominaciones. Es decir, se da a entender que hay media semana, 3 años y medio, donde aparentemente él desarrolla, digamos, situaciones positivas para la humanidad, se gana, digamos, la consideración y admiración del mundo por los asuntos que él va a resolver, pero a la mitad de esa semana se desenmascara de quién verdaderamente es, ¿no? No se olviden que leíamos, él se hace pasar por Dios y va a querer ser objeto de culto, ¿no? Pues dice que va a confirmar el pacto con muchos. Ya han existido dos pactos realizados de Israel para una paz con las naciones árabes. En las imágenes se pueden observar. El primero fue el acuerdo de Abraham que firmó Donald Trump en el año 2020. Luego, en el año 2022, la cumbre del Negev. Entonces, han habido ya dos pactos respecto a la paz de Israel. En realidad, el anticristo representará al Mesías del mundo árabe y al Mesías de Israel. Ambos esperan un Mesías. El mundo árabe espera su Mesías, Israel también. Para la religión del Islam, ojo con esto, vendrá a la tierra el llamado Mahdi, que significa el guiado, quien dirigirá la tierra durante algunos años antes del fin del mundo, librándola del mal y restaurando la verdadera religión. Ese es el perfil del Mesías, del Mahdi, que tienen los musulmanes, ¿no? Son los integrantes de la religión del Islam. Por otro lado, Israel también espera de su Mesías que sea un líder político nacido de padre y madres terrenales, cuyo linaje de ascendencia del padre sea hasta Salomón y el rey David, el cual tiene que ser o deberá ser entendido en la Torá, reconstruirá el templo de Jerusalén y restablecerá el orden sacerdotal y los sacrificios, nada más y nada menos. Entonces, por estas razones es que el anticristo que se nos presenta en la Biblia, logrará el pacto de paz de Israel con las naciones árabes, ya que los musulmanes no iniciarán guerra alguna, pese a que tal vez podrían los israelitas ocupar el espacio donde se encuentran pues su mezquita, ¿no? La mezquita de la Roca, de la región islámica, y la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Ya que al único que los musulmanes ofrecerán obediencia va a ser precisamente a su Mesías Mahdi. Es decir, él va a tener una doble cara, como Mesías de los musulmanes y como Mesías de los israelitas. Pero para nosotros es el anticristo de la Biblia. Fíjense ahí, ¿eh? Es algo que no debemos de perder de vista. Bien, seguimos ya casi por finalizar. También respecto al perfil y al propósito del anticristo, vamos a considerar a Apocalipsis capítulo 13, verso 5, y nos dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas, ¿no? Y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. También lo hemos visto al inicio de este tema de los últimos tiempos para la humanidad. Ahí está el cuadro de equivalencias, ¿no? Se le dio tiempo para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, sobre todo el mundo. Mateo, su capítulo 24, verso 15, nos dice, ¿no? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Que se viene. Una referencia respecto a los juicios de Dios durante este periodo que se llama la tribulación, se encuentra en el capítulo 6 de Apocalipsis, ¿no? El capítulo 6 de Apocalipsis comienza allí un bosquejo de los acontecimientos de la gran tribulación. No está mencionado en esta presentación el capítulo 6, solo se los narro rápidamente, ¿no? Es un bosquejo el capítulo 6, o inicia un bosquejo ahí de los acontecimientos, decíamos, de la gran tribulación, ¿no? La semana número 70, el profeta Daniel, que es otro tema aparte, pero muy bien relacionado y enlazado con esto. En este capítulo son abiertos 6 de los 7 sellos del libro que Jesús tomó en sus manos, ¿no? Debe observarse que el séptimo sello, en el capítulo 8 de Apocalipsis, se expande a su vez en 7 trompetas, y que la séptima trompeta, que se habla en el capítulo 11 de Apocalipsis, se expande en 7 copas, eso en el capítulo 16. Por eso es una secuencia en capítulos, quienes pues hemos estudiado Apocalipsis podemos definirlo, ¿no? Es decir, los sellos, las trompetas, las copas, son 3 series de juicios divinos que van a ser derramados sobre la humanidad en este periodo que se domina la gran tribulación. La segunda etapa del reinado del anticristo, los últimos 3 años y medio de esos 7, de esa última semana de 7 años, ¿no? Al iniciarse precisamente la segunda etapa de su reinado, y con la tecnología de control mundial de su parte, es cuando el anticristo rompe el pacto con Israel, es lo que les decía, ¿no? Rompe el pacto ya con Israel, y porque él se va a deidificar, va a decir: yo soy una deidad, adórenme a mí, yo soy Dios. Va a profanar el templo de Jerusalén. A esto el profeta Daniel le llama la abominación desoladora. Esto lo encuentran en el capítulo 9 de Daniel y en el capítulo 11 también. Entonces dice: desatará a partir de ahí una encarnizada persecución, peor que la que hubo por parte de los nazis y Hitler hacia el pueblo judío, peor que la de las santas inquisiciones, ¿no? Todo en contra de los creyentes. ¿Quiénes? Según la Biblia dice: los 144,000 judíos, los 2 testigos y los creyentes arrepentidos que se quedaron en el rapto y que no se fueron con el Señor. Ellos van a conocer al anticristo. Si tú no te vas en el rapto, vas a conocer al anticristo. Vas a experimentar todo esto que estamos leyendo. Vas a sufrir todo aquello que estamos narrando. Es cierto, es verdad. No te puedo decir otra cosa más alentadora. Esto es lo que va a suceder. Entonces, los que se quedaron en el rapto van a experimentar todo esto. Y muchas personas, a su vez, se van a convertir. Aquellos que no creyeron, que pensaban que eran los ovnis, que pensaban que esto era un asunto de chiste o cuento, que vieron hologramas cuando la gente desapareció y no le dio mayor importancia, pues cuando vean que todo esto acontezca realmente, con todos estos juicios de Dios mencionados en la Biblia, del capítulo 6, 8, 11, 16 de Apocalipsis, pues ahí va personas que se van a convertir a Cristo, en ese periodo también. Entonces, ellos van a ser también perseguidos. O sea, va a haber personas perseguidas. Ahí se va a aplicar esto, con más rigor de no poder comprar y vender si no tienes la marca, ¿no? A esto la Biblia en Isaías y en Jeremías se llama la apretura de Jacob. Bien, estimados, ya dando fin a esta presentación, no es una pregunta lógica, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo escapar de todo esto que viene? ¿Qué hacemos hoy por hoy? La palabra de Dios es fiel y verdadera, y todo va a tener que cumplirse, como lo decía hace un instante. Todo se va a cumplir tal cual. No va a pasar su palabra, va a ser así, como lo hemos leído. En la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, del verso 11 al 14, nos da una respuesta para estas 3 interrogantes. Y
Lo vamos a leer. Dice así: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, dice el Señor, estando en espera de estas cosas, mientras esto va a venir, mientras esto está sucediendo y se está formando, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ser hallados por Él cuando Él venga, si es que estamos vivos, ser hallados por Él en el momento que nos toque partir. Como decíamos, cada instante de nuestra vida, ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz. Les agradezco por su atención el día de hoy. Estaremos próximamente subiendo un nuevo video. Muchas gracias y un abrazo para todos.